Y ahí viene, me parece, una de las primeras definiciones que dan origen a esta charla. Nosotros expresamos la ética de la solidaridad. Para nosotros la Argentina se tiene que mirar desde la perspectiva del que más sufre. Es una sensibilidad que nos corta transversalmente, donde necesariamente hacemos que el dolor del otro sea parte de nuestro dolor. La propuesta del neoliberalismo en nuestra oportunidad es una propuesta que se construye sobre la idea de una concepción meritocrática de la sociedad, donde el ascenso social es exclusivamente un proceso individual. Disocia el crecimiento y el desarrollo personal del crecimiento y el desarrollo colectivo. Es una operación discursiva que tiene la capacidad de generar inclusive consensos y legitimidades en determinados sectores de la población que muchas veces terminan siendo víctimas de la aplicación de este modelo de ajuste. Quiero decir, el concepto del elitismo, como entendido, mejor dicho, como el egoísmo aplicado a la política, puede ir en contra de las clases populares, pero muchas veces puede ser sostenido por las clases populares. Porque si ustedes se ponen a pensar, los discursos que circulan en la Argentina, no solamente en términos del debate político, sino en términos de la construcción de la realidad, o en términos de la percepción artística, o de la sensibilidad artística, o del debate deportivo, están siempre planteados sobre el esquema de asumir que los valores del mercado son los únicos valores, entonces es la competencia por sobre la cooperación. Es indiscutible que el ser humano lo que tiene es deseo de poder y de tener, que las personas nos definimos en función de lo que logramos acumular y no en función de lo que somos. O sea, el neoliberalismo, muchachos, en primer lugar, es una concepción del mundo, es una cultura política, absolutamente diferente a la que pensamos nosotros. Y esa cultura política se disipa y se disemina rápidamente porque tiene la capacidad de utilizar otros soportes además del soporte del debate ideológico. Por ejemplo, la lógica de las telenovelas, o la lógica de los programas de espectáculo, o la lógica de cualquier ámbito de socialización de la sociedad de mercado. La gente es por lo que tiene. En ese ser por lo que uno tiene, implica en primer lugar también asumir una suerte de paradigma de la individualidad como forma de realización humana. Y eso también es muy importante, porque este proyecto egoísta que expresa hoy el PRO, trabaja sobre la idea que la sociedad tiene estamentos y jerarquías. Por eso nosotros siempre asociamos el concepto de la meritocracia al concepto del elitismo, que es un concepto no solamente egoísta, sino fundamentalmente excluyente del otro, negando al otro, que niega al otro. O sea, de hecho en este lado de la grieta solemos hablar de la otredad como la forma de reconocimiento del otro en la legitimidad de su existencia. Cuando Cristina dice, la patria es el otro, justamente lo que nos está diciendo es que la única posibilidad de construir un proyecto personal es en el marco de un proyecto colectivo y que el individual tiene que estar subsumido en un proyecto mayor, que es la realización conjunta del pueblo. Y ese proyecto meritocrático, ese proyecto elitista, se construye también sobre un bloque de poder que lo sostiene y lo legitima. A ver, históricamente para nosotros el poder era el poder político o el poder económico. De hecho, Cristina en el gobierno expresaba la reivindicación de la soberanía popular del poder político en la confrontación contra el poder de las corporaciones. En esta nueva etapa, esta derecha más inteligente, que nos roba banderas, que modifica su lenguaje, que construye nuevos símbolos, construye también un bloque de poder constituido con distintos elementos que funcionan de manera coordinada y conjunta. En primer lugar, el poder financiero. En segundo lugar, el poder económico. En tercer lugar, los medios masivos de comunicación. En cuarto lugar, el partido judicial. En quinto lugar, los servicios de inteligencia. Es un bloque de poder coordinado que tiene una visión estratégica de qué es lo que quiere hacer con la Argentina, que tiene la capacidad de tener no solamente legitimidad en la circulación de los discursos económicos, sino también en la circulación de los discursos sociales, políticos y culturales, y que tiene, a diferencia de lo que tuvimos nosotros, el pragmatismo necesario para llevar los cambios y las transformaciones hasta donde ellos le parezcan, caiga quien caiga, porque en definitiva no tienen problema en decirnos que si hay una sociedad que se construye sobre la idea del libre mercado, el que pierde tiene que asumir su condición de derrotado y ser excluido, y el resto de la sociedad reconocer que eso forma parte del orden natural de las cosas. Compañeros, es una suerte de darwinismo social, es un retroceso en términos de los valores de la construcción de la democracia en la Argentina. No estamos peleando solamente contra un grupo de mercenarios o contra un grupo de gerentes de multinacionales. Estamos peleando contra el poder real.
contra el poder que comprende cuáles son las dimensiones de articulación de lo social. No es solamente la articulación económica. No vinieron acá a devaluar, a bajar retenciones y a modificar el tipo de cambio o los precios relativos. Acá vinieron a cambiar la concepción política del país, el modelo de país, el modelo de sociedad. Acá no es un problema de las restricciones que generó el anterior modelo y la necesidad de darle corrección a esas restricciones. Acá el problema está planteado en otros términos. Construyen otro paradigma, otro modelo de país. Por eso no cabe la posibilidad de encontrar la excusa en la pesada herencia recibida. No están pensando en construir una sociedad integrada, un modelo de desarrollo con inclusión. Están pensando en construir un proyecto político similar al de Chile, donde hay 2/3 de la sociedad que están excluidas, 1/3 que es la clase dominante que define la dirección del país, y paz social. Y la paz social se construye sobre la base de la derrota cultural, de la desmovilización política, de la lumpenización del sujeto. A ver, para ponerlo más claro, el sistema busca que nosotros seamos pelotudos. Nos busca lumpenizar. Por eso siempre repetimos lo mismo. La novela de Canal 13, ¿cómo se llama? Los ricos no piden permiso. El programa más visto por los chicos, los pibes de la adolescencia, ¿cuál es? Combate. Donde la gente compite para ver cómo hace, si tiene que pisar la cabeza al otro lo hace, para poder obtener el premio. La idea de la meritocracia, que es la glorificación de la competencia y la anulación de la cooperación, es cultural. Y de lo cultural pasa después a lo económico. Y de lo económico necesariamente pasa a lo político. Esa es la dirección del cambio en la Argentina. De lo cultural a lo económico, de lo económico a lo político, y esperarán seguramente más adelante terminar de consolidar este nuevo paradigma del país, consolidándolo en términos sociales y en términos integrales. Entonces, este debate nos lleva necesariamente a tener que evitar las personalizaciones. Nosotros no estamos enojados con Mauricio Macri, y mucho menos podemos estar enojados con la gente que lo votó. Nosotros tenemos que enfrentar un sistema de ideas, una estructura de valores. Cuando nosotros discutimos la macroeconomía, tenemos que saber que atrás de cada decisión macroeconómica se está construyendo una concepción cultural distinta de la que expresamos nosotros. Acá no es un problema de explicar a la gente de qué manera funcionan las tasas de interés o cómo se vincula la tasa de desocupación con la tasa de inflación. Eso es importante, es muy importante, pero lo más importante es poder construir el consenso elemental que nos permita definir qué modelo de democracia queremos. ¿Cuál es el umbral legítimo que toleramos de desigualdad? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Cuando ellos vinieron a discutir pobreza cero, nosotros, en lugar de salir a decir todo lo que se había hecho en estos años para mejorar la situación de la pobreza en la Argentina, tendríamos que habernos animado a discutir la desigualdad. Porque al discutir la desigualdad estaríamos también discutiendo la riqueza. ¿Y qué significa eso? Que no aceptamos las condiciones que ellos nos ponen para dar el debate, porque cuando ellos ponen las condiciones, ellos marcan la cancha, son ellos los que ganan. En ese terreno, ellos se quedan con la bandera del futuro y nosotros nos quedamos explicándole a la gente lo que se hizo en el pasado. Y la gente no vota, compañeros, en función de las reivindicaciones históricas. La gente vota en función de un sueño colectivo y un proyecto que va para adelante. La dimensión del futuro es una dimensión que nosotros tenemos que disputar con la derecha. Y es una dimensión elemental a la hora de poder explicar lo que nos está pasando hoy. Vamos hacia un modelo económico y social donde no solamente se cristalizan las relaciones de desigualdad, sino donde además se espera que los sectores más desfavorecidos estén conformes con esa situación. Lo racionalicen o lo naturalicen. Por eso es importante dar el debate cultural y por eso es importante repensar nuestro propio relato. Ahora, ¿qué es lo que expresamos nosotros? Porque está claro que ellos representan la ideología del libre mercado, está claro que ellos expresan los intereses de las multinacionales, de los bancos, de los sectores más concentrados del poder agropecuario de la Argentina. Y está claro también que hay un sector del peronismo incluso que está dispuesto a acompañarnos. Y no hace falta ser un gran analista para darse cuenta que eso está ocurriendo. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Salir a acusar a los demás de traidores? ¿Salir a decir que nosotros tenemos superioridad moral porque nuestra concepción política del mundo es más igualitaria y más legítima? La verdad, compañeros, yo creo que no, ese no es el camino. Es necesario que nosotros tengamos condiciones políticas para poder plantear
un paradigma alternativo al actual, reconociendo dos cosas. En primer lugar, todo lo que se hizo, y en segundo lugar, todo lo que falta. García Linera, cuando le tocó este año hacer un análisis de por qué estaban cambiando el ciclo político en toda América Latina y por qué se había dado el resultado que se dio en Bolivia, por qué se dio el resultado que se dio en Brasil, por qué se dieron los resultados que se dieron en Venezuela, lo primero que nos dijo fue: hay que hacer una autocrítica, no para personalizar las responsabilidades, sino para entender desde dónde está la explicación de nuestra derrota cultural.